Damos gracias al Señor por este tiempo que nos regala, amén. Que podemos estar delante de su presencia y que podemos experimentar el cariño de Dios a través de su presencia, a través de lo que experimentamos en el corazón, ¿sí? Inevitablemente lo que sentimos, porque sentimos la presencia de Dios en este lugar, amén. Y saben que en esta mañana yo estaba por preparar el mensaje en la semana y yo decía, Señor, inevitablemente es un tiempo tan especial, pero ¿qué más le podemos hacer decir a la palabra de lo que ya conocemos? Tenemos el tremendo privilegio que somos libres de las tradiciones, amén. Que comprendemos la palabra de Dios, que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Para nosotros la Pascua es más allá de un huevito de chocolate, hermanos. Sí, siempre digo, regale una tableta de chocolate, pero no entre en ese terreno. Más que una rosca de Pascua rellena. Es más que eso, más que tradiciones. Nosotros experimentamos la presencia de Dios, entender que creemos en un Dios vivo, en un Dios real. Amén. Y como le decía, el Señor hablaba a mi corazón y yo le decía, Señor, la verdad es que experimenté algo muy similar cuando en un momento me invitaron a predicar a otro lugar y yo dije, era Pentecostés en ese momento, y yo digo, ¿y qué más le voy a hacer decir a la palabra? Y ahí el Espíritu Santo trajo sentido común. Me dijo, sentido común. Y hay veces que necesitamos ubicarnos en la palabra y dejar que la palabra nos hable, nada más. Porque a veces corremos detrás de el conocimiento como profundo, quirúrgico, que decimos, ahí va a llegar la palabra.
Amén. Es verdad, Dios lo hace. Pero hay textos en los cuales uno dice, ¿qué más le voy a hacer decir? Pero ahí es donde experimentamos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que es como una espada de doble filo y que llega a lo profundo del corazón. Y que por más que volvamos a leer un texto que ya conocemos, ahí es donde el Espíritu Santo puede volver a hablar. Amén. Pero para eso, hermano, tenemos que tener un corazón enseñable. Y este es un tiempo para seguir recibiendo enseñanza de parte del Señor a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? El Señor está en este lugar. Él nos quiere enseñar, sí nos quiere enseñar. Entonces, que en esta mañana el Señor pueda encontrar corazones abiertos a su presencia. Amén. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, del 1 al 9. Podríamos ir leyendo un versículo cada uno. Recuerde que estamos grabando otra vez, así que necesitamos que se escuche. Vamos leyendo un versículo cada uno. Dice: el primer día de la semana, muy temprano de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo, cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo justificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. ¿Qué encontramos en este pasaje? ¿Cómo es conocido? La resurrección. El momento de la resurrección, lo que ocurrió en ese momento. Y qué tremendo es, hermano, ¿no? Después que preparé todo, hoy volví a leer y siempre algo más que el Señor traía. Primero que nada, nosotros vemos finalizando el pasaje y en todo el pasaje que las protagonistas fueron mujeres. Y podríamos decir casi que fue el inicio del ministerio evangelístico de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque salieron y dieron las nuevas, dieron las buenas noticias. ¿Quiénes tuvieron el privilegio? Las mujeres. Y fíjense cómo en un tiempo donde a la mujer no se le daba el valor que correspondía tanto a mujeres y a niños, el Señor las hace protagonistas. Amén. Qué tremendo esto. Y el Señor hablaba a mi corazón, ¿no? Primero, que de este pasaje nosotros podemos seguir siendo enseñados por el Señor a través de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo primero que Dios me hablaba y me enseñaba a través de este pasaje es que a veces nosotros podemos desviarnos siguiendo nuestros propios planes. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense que encontramos en la primera parte, del 1 al 3. Si alguien lo puede leer, una versión diferente, completa, del 1 al 3. El domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Amén. Así, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Como les decía, a veces sin darnos cuenta, no de malicia, no como planificando algo malo, pero a veces sin darnos cuenta nos desviamos en nuestros propios planes. ¿Por qué digo esto? Porque el plan de estas mujeres, ¿qué era? ¿O cuál era? Según lo que leemos acá. O sea, ahí nos llevaron aromatizantes. Llevaban especias aromáticas. ¿Por qué? Porque era la forma de tratar los cuerpos en aquel tiempo, ¿sí? Recordemos
que era un tiempo antiguo, era un tiempo donde la mayoría de los cuerpos se enterraban el mismo día que morían, por dos razones fundamentales. Primero, por el clima, que hacía que el cuerpo entrara en descomposición muy rápidamente, y segundo, porque era una costumbre y podríamos decir que era muy mal visto que el cuerpo estuviera varios días sin ser sepultado. Entonces, automáticamente moría, al poco rato se lo enterraban, ¿sí? Esto era parte de la costumbre de ese tiempo. Como les decía, el tratamiento que le hacían a los cuerpos tenía que ver con ungirlos con distintas especias. ¿Por qué? Porque justamente entraba en descomposición. Entonces, era una forma también de honrar y de darle dignidad a la persona que había partido. Ahora, ¿quiénes se encargaron en este momento de hacer ese trabajo? Las mujeres. Fíjense que no estaba hablando que los varones fueron, los discípulos. No arranca el pasaje diciendo, y los discípulos fueron. Los discípulos vinieron después. Y vinieron como consecuencia también del anunciamiento de las mujeres, ¿no? Como a mitad de camino estaban. Pero las principales fueron las mujeres que iban con estas especies para ungir el cuerpo de su maestro. Como Yapa también yo le decía que el Señor me hablaba, cómo estas mujeres fueron las que siempre acompañaron a Jesús en vida y aún le siguieron sirviendo en el momento de su muerte, ¿no? Qué tremendo es, qué tremendo el deseo de servicio que no terminó con lo que para la mayoría era como el fin del ministerio y de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque no habían comprendido. Como les decía, el plan de estas mujeres era ungir el cuerpo de Jesús. Era darle o rendirle honores, que era lo que se hacía en ese tiempo. Ese era el plan de ellos. Y vuelvo a repetir, no es que era algo pecaminoso, pero a veces, sin darnos cuenta, nosotros justamente podemos tener humanamente excelentes planes. Podemos tener planes que no necesariamente estamos hablando de pecado, que tienen que ver con aún el servicio o lo que le queremos entregar al Señor. Pero quizás no es el plan de Dios. Y esto es lo primero que el Señor me planteaba. A veces, sin darnos cuenta, nosotros podemos tener planes y realizar planes que no son en realidad los planes del Señor. Por eso es importante dejarse enseñar. Por eso le decía, es fundamental que yo tenga un corazón enseñable. Nosotros nos encontramos en tiempos finales, amén. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Y saben que una de las cosas que va a acontecer en este tiempo es que mucha gente no va a querer ser enseñada. No les gusta que se les diga algunas cosas, que les llamen la atención o que los corrijan. Pero no porque a uno se le antoja, sino que uno ve la palabra y hay cosas que tienen que ser corregidas. Y a veces, humanamente, vuelvo a repetir, generamos planes en nuestro corazón que pensamos que son agradables y que van a funcionar en el Señor, pero en realidad no es el plan de Dios. No es lo que Dios tiene planificado. Nos metemos en nuestros propios planes y sin darnos cuenta olvidamos los planes de Dios. Olvidamos los planes de Dios. A veces hasta, permítame decirlo así, a veces hasta calculamos un poco. ¿Por qué? Porque consideramos mejor no me meto tanto o no me comprometo tanto. Porque yo tengo planes de servir al Señor. Y uno dice, ¿queremos servir a Dios? Amén, decimos. Pero y después cuando Dios nos dice, bueno, este es mi plan. ¿Vos querés servirme? Este es mi plan. Quiero que hagas esto. Ah, no, ya ahí es terreno de compromiso. Ya no tengo tantas ganas. Ya no tengo tantos deseos de entrar en ese terreno del compromiso personal. Por eso el Señor me hablaba de que a veces, como estas mujeres tenían un objetivo claro, tenían planes, tenían metas, pero en realidad
no estaban alineados con lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque Él dijo al tercer día iba a resucitar. Él resucitó, Él cumplió con lo que dijo que iba a ocurrir. Pero ellas iban con otro objetivo. Y vuelvo a repetir, era algo bueno, no era algo malo. Pero no era el plan de Dios. Fíjese lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar. Y ¿saben qué, hermanos? Esto es lo que a veces a nosotros nos cuesta terminar de comprender. De que los planes que Dios tiene para mi vida, a los cuales me llama en una relación de compromiso, nunca me van a perjudicar, nunca me van a dañar. Pero a veces nosotros estamos ahí en ese tire y afloje del tema del compromiso para hacer la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir, a veces hasta calculamos, ¿no? Algunos, siempre recuerdo a alguien que como que le sacaba cálculo a los cultos. Bueno, fui 2, el tercero falto, total después hay una actividad y me sumo, entonces ya participé, pero después falto 2 fines de semana, nadie se va a dar cuenta. Y es como, voy y estoy. Pero ese es el plan de Dios para mi vida. ¿Es el plan de Dios para los creyentes? No. Porque si Dios nos trajo a salvación y a vida eterna, y si Dios padeció lo que padeció, y en este tiempo todo el mundo recuerda y habla y se llena la boca de la palabra de Dios y del sacrificio de Jesús, Él lo hizo por un propósito, para que nosotros tengamos un propósito definido en esta vida. No solamente para que disfrutemos. Gloria a Dios, que podemos disfrutar del favor de Dios. Gloria a Dios que podemos experimentar las bendiciones del Señor para con nuestra vida. Pero ese no es el todo. Él nos llamó con un propósito. Y sus planes son de bien. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Lo que el Señor está tratando de decir es que lo que Él tiene en mente y lo que Él desea para nosotros está por encima de lo que nosotros nos imaginamos. Y tal vez usted diga, bueno, ¿y entonces cómo lo voy a conocer? La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Ahí es cuando nosotros tenemos que entender el tremendo beneficio de estar en su presencia. Del estar delante de la presencia de Dios. Porque es ahí donde el Señor me comunica, esto es lo que quiero. Esto es lo que deseo. Y ¿sabe qué, hermano? A veces usted quizás puede llegar a escuchar de mi parte, el Señor me habló. Pero no porque yo sea favorito de Dios. Dios quiere hablar a todo el mundo. El tema es que a veces no le prestamos la oreja a Dios. Entramos a la presencia de Dios apresurado. Es como que, bueno, tengo poco tiempo. Voy a orar, Padre, te pido en el nombre de Jesús, esto, aquello, amén y amén. Y por ahí el Señor nos quiere hablar. Nos quiere decir algo más. Nos quiere mostrar o adelantar de qué manera tal vez lo que estoy pidiendo va a llegar. Pero a veces no tenemos ese tiempo de intimidad. Por eso, hermanos, más allá del tiempo, lo importante siempre es la calidad de mi momento en la presencia de Dios. Y ahí es donde yo descubro qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿A qué fui llamado? Porque si hoy usted está acá es porque Dios le llamó. Dios le trajo con un plan, con un propósito. A cada uno de nosotros.
No solamente a los jóvenes como diciendo, bueno, los jóvenes tienen fuerza, tienen vigor, seguro que Dios tiene cosas para ellos. No, no, a todo el mundo. A todo el mundo. Yo de joven pinté canas, pero hermano, la realidad es que ya estoy más llegando a mitad de siglo. Pero sigo creyendo de que Dios tiene planes y propósitos para mí. Que hay cosas que todavía no se cumplieron y sé que están por llegar. Y quiero caminar en esa dirección. Como decía también Jonathan, no solamente quiero ver un avivamiento, yo quiero ser parte del avivamiento. Quiero estar ahí. Porque haber orado, haber luchado, haber clamado durante tanto tiempo y después sentarme en la grada, no quiero eso. Yo quiero ser parte. Yo quiero que Dios también fluya a través de mí, me use. Que Dios haga como Él quiera. Pero Dios nos llamó con planes y propósitos, y sus propósitos son mucho más elevados de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso en este tiempo, hermano, yo les quiero plantear este desafío. Los planes que estamos llevando a cabo, ¿son los planes de Dios? Usted puede llegar a preguntarse, y no es necesario que me responda, pero para que usted se vaya pensando por lo menos en algo en esta mañana. También teniendo en cuenta lo que decía, que no nos volvamos a nuestra casa tal cual como llegamos. Por lo menos váyase con un cuestionamiento en su cabeza y en su corazón. Lo que estoy haciendo, lo que estoy llevando a cabo como plan, como meta en mi vida, ¿son los planes de Dios? ¿Es lo que Dios está esperando? ¿Ustedes se imaginan que Jesús estaba esperando que cayeran con aloe, con mirra, con hierbas aromáticas? No, el Señor va diciendo, yo iba a resucitar, les dije. ¿Por qué vienen con esto? Los planes que yo tengo tal vez no son los planes que Dios tiene para mí. Que nos lleve por lo menos a la meditación. Dejarnos enseñar por el Espíritu Santo y preguntarnos, ¿estos son los planes de Dios para mi vida? ¿Lo que estoy haciendo en este tiempo es el plan de Dios? Lo segundo que Dios hablaba en mi corazón a través de este pasaje como una enseñanza de la obra del Espíritu Santo es que a veces podemos también estar buscando al Señor en lugares equivocados. Fíjese lo que dice el versículo 4 y 5. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? La Reina Valera dice, aconteció que estando ellas perplejas, dice, estaban asombradas, es como yo venía, ¿no?, preparado para ungir al Señor, y el cuerpo, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que yo me esperaba que tenía que estar ahí? Y a veces nosotros buscamos en el lugar errado, hermano. Jesús ya no estaba allí. Y esta es una tremenda declaración de victoria. Él había resucitado tal como lo dijo. Pero ellos estaban buscando un cuerpo. Y a veces, hermano, tal vez no la iglesia o tal vez, a veces esto lo veo reflejado mucho en los que todavía no conocen a Jesús y no han tenido un encuentro personal. Pero siguen buscando lo espiritual, siguen buscando la salida, siguen buscando al Señor en lugares tan errados, hermano. Y se están levantando doctrina literalmente de demonios, donde gente habla cosas que no tienen casi ni sentido. Y la gente corre y busca en esos lugares, porque dan sensaciones y trabajan las emociones, las sensaciones, los llevan en el terreno del misticismo. Por eso a veces sigo viendo a través de este pasaje lo que está ocurriendo hoy. La gente buscando donde no corresponde. Donde no corresponde. Estas mujeres esforzadamente se acercaron a la tumba, tenían planes para ese momento,
tenían metas claras, tenían metas que eran buenas. Ellas buscaban un cuerpo en una tumba. ¿Qué es lo que buscaban? Un cuerpo no. Un cuerpo en una tumba. Un muerto. Pero Jesús había resucitado. Ellas buscaban a Jesús, pero a Jesús muerto. Por eso el Señor me decía, hay gente que todavía sigue buscando erróneamente. Sigue buscando en lugares errados. Sigue buscando más la religión que el tener una experiencia personal. Porque tener una experiencia personal, hermano, lleva tiempo. Es mucho más sacrificado que la religión. La religión es más fácil. Entonces, algunos que quieren optan por la religión. ¿Qué buscan? Religión. Martes, jueves, sábado, domingo a la mañana, domingo a la tarde. Culto. Iglesia cultera donde uno cumple con los cultos y listo. Pero después en la casa es un desastre. No llevan vidas de santidad. Las familias son un desastre. Los adolescentes llegan a una edad que no quieren saber nada con la iglesia. No construyen los hogares en santidad, ni en la búsqueda del Señor. Por eso nosotros tenemos que comprender que nosotros no buscamos a un Dios muerto. No buscamos a un Dios que se encuentra en imágenes, aferrado a las tradiciones, aferrado a las costumbres de la familia. A veces nosotros no profundizamos mucho y no soltamos mucho, pero a veces estamos en la iglesia, estamos queriendo experimentar la bendición de Dios, pero venimos trayendo tradiciones familiares que nos atan y que no estamos dispuestas a soltar. No estamos dispuestos a decir, hasta acá llegó con esto. Ah, no, pero porque mi abuelita lo hacía, ¿no? Y me acuerdo nosotros las cosas que hacíamos cuando no conocíamos a Cristo, ¿no? Y la verdad es que a veces uno mantiene tradiciones que uno dice, más que algo cristiano, es ocultismo. Es más fácil la religión que encontrarnos realmente con el Dios vivo. Algunos siguen buscando en lugares muertos. Y parece fuerte la frase, hermano, pero la realidad es que lo que no te trae vida al corazón es muerte. No hay vuelta. Y lo único que nos trae vida al corazón es Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Pero una obra viva y fresca. No algo de que yo en el 48 un día el Señor me usó de instrumento. Y me quedé con esa experiencia del 48 y han pasado 50 años, hermano. Y después nunca más nada. Pero todavía vivo de las glorias pasadas. De las glorias que viví en un tiempo cuando Dios, ¿no?, me usó como instrumento y me dio una palabra y yo hablé en profecía. Tradiciones. Nos aferramos a tradiciones, a cosas muertas que no nos ayudan, no nos benefician. Y ¿sabe qué, hermano? A veces Dios tiene que mandarnos mensajeros para llamarnos la atención. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Hay algunas que directamente dicen 2 ángeles con vestiduras resplandecientes. 2 mensajeros. 2 mensajeros del cielo. Y ¿sabe qué, hermano? A veces Dios nos tiene que mandar mensajeros para confrontarnos con la realidad de nuestra religión. Para sacarnos y sacudirnos un poco de esos planes que yo tengo. Que son planes buenos. Que son cosas respetables, podríamos decir. Pero a veces Dios manda mensajeros que nos dicen, no está bien lo que estás haciendo. No está bien cómo estás sobrellevando tu vida. Estás queriendo servir y hacer la voluntad de Dios, pero hay cosas que están mal. Y Dios tiene que levantar mensajeros. Uno espera, no, yo estoy esperando un ángel que baje. No, hermano, a veces va a ser la predicación de la palabra, va a ser un mensaje en la radio, va a ser tu líder, te va a decir, esto no está bien. Esto no está bien.
Y necesitamos que el Señor a veces envíe estos mensajeros, porque si no todavía seguimos cargando la mirra, seguimos cargando, ¿no?, el querer hacer algo por el muerto, cuando ya no hay muerto. Jesús resucitó. Por eso Dios necesita a los mensajeros. Por eso Dios necesita usarnos a nosotros, o a veces va a usar a alguien para hablarnos a nosotros. Porque a veces pensamos que estamos re bien. Ah, no, yo estoy re bien. Hay gente que hoy se considera que está re bien, no se congrega, no busca de Dios. Ah, pero yo soy bueno. Y con eso basta. Y piensan que con eso va a sonar la trompeta y el Señor los va a recibir. No, hermano. No es así. Por eso a veces, vuelvo a repetir, buscamos en lugares errados. Y este pasaje de Amós 5:4 es tremendo para mí. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Búsquenme y van a poder vivir. Pero le tenemos que buscar a Él, no a la religión, no al acostumbramiento, no a las tradiciones que venimos trayendo como familia, como aún tradiciones, permítanme usar esta frase, tradiciones evangélicas. No funciona así. Y cuando nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, experimentamos vida. Experimentamos no la religión, sino la vida que brota en abundancia en nuestro corazón. Que primeramente nos afecta a nosotros, pero después la palabra dice, y brota como río de agua viva y salta para afuera. ¿Y sabe qué? Que primero yo soy bendecido. Y el Señor ordena mi vida, ordena mi casa, ordena mi entorno, pero después es inevitable cuando tengo vida con el Señor, cuando yo le busco a Él, voy a comenzar a afectar a otros. Voy a comenzar a afectar a otros, así como que se suelta un río en un lugar. Jeremías capítulo 29, 12 y 13 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Si yo quiero buscar en un lugar o quiero buscarle correctamente, tiene que ser con el corazón. Con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón que acepta de que a veces no hace todas las cosas bien y que necesitamos que a veces nos hablen, que a veces nos digan cosas, porque necesitamos ser corregidos. Porque si usted me dice que ya lo alcanzó todo y que ya está a la altura de la medida de la plenitud de Cristo y está ahí ya así a un santo, 3/4 santo, y hermano, en cualquier momento se va. Porque la realidad es que nosotros seguimos marchando y trabajando nuestra vida de santidad. Porque Dios tiene planes y propósitos y tenemos que seguir trabajando. Pero tenemos que buscarle de todo corazón. Buscarle no erróneamente, no en un lugar de religión, sino encontrarnos con el Dios vivo, encontrarnos con Él. Y qué tremendo es este pasaje porque nos enseña la resurrección. Jesucristo no es como la mayoría de los que anunciaron que iban a permanecer para siempre. Él resucitó, Él marcó la diferencia. De hecho, la historia se separa en un antes y un después de Cristo. No hay otro que haya cambiado la historia como Él la cambió. Por eso tenemos que buscarle. Podríamos decir que estos ángeles de forma contemporánea, la frase que usaron fue, no busquen gente viva en los cementerios. Si usted va al cementerio, ¿qué va a ver? ¿O qué va a visitar, entre comillas? Un muerto. Y el Señor dijo, no, yo no estoy acá. Y eso lo tenía que dejar en claro. Por eso la experiencia tuvo que ser así, para que quedara una evidencia. Y lo tercero que Dios hablaba en mi corazón a través de este pasaje, dejarnos enseñar por el Señor, porque a veces no recordamos lo que el Señor nos habló. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Estos mensajeros le recordaron ¿qué cosa? Lo que el Señor les había dicho. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces nosotros olvidamos lo que Dios nos habla. Olvidamos la palabra de Dios, pero también olvidamos lo que Dios habló a nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Dios hoy sigue hablando al corazón? Amén. Amén. Yo creo de todo corazón que el Señor, cada día que usted se encuentra con Él, le quiere dar una palabra. Amén. Por eso hablamos del devocional. El devocional tiene que ver con ese encuentro con el Señor a través de la palabra. Y cuando Dios nos da una palabra, hermano, es para anunciarnos algo, para decirnos algo, para aconsejarnos algo, para animarnos a algo, para consolarnos. Pero Dios siempre nos quiere hablar. Y hay veces que Dios nos da una palabra como para anticipar algo, pero la olvidamos. La olvidamos. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que pedirle al Señor en este tiempo que nos ayude a recordar su palabra. Porque tal vez cometemos el mismo error que las mujeres y los discípulos, que se olvidaron lo que el Señor Jesús les dijo. El Señor anticipadamente les había hablado. Él les había hablado. Y a veces, hermanos, nosotros, yo pensaba, ¿no? Porque muchas veces también lo he dicho, bueno, pero no estaba el Espíritu Santo, entonces no había como ese momento que uno dice en el criollo, le cae la ficha. El Espíritu Santo nos hace eso en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero a veces tiene que ver con recordar nada más. No le había pedido mucho el Señor. Tenían que recordar lo que Él les había hablado. Y en varias oportunidades el Señor había dado a conocer lo que iba a acontecer con Él. No era algo que ellos era totalmente desconocido. Ellos lo olvidaron. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros podemos hasta pararnos y decir, ¡ay, pero estos discípulos, estas mujeres, cómo se olvidaron la palabra! Pero seamos honestos y seamos sinceros con nosotros mismos y con el Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros, el Señor nos anticipó algo y nosotros nos olvidamos? Y cuando vivimos la situación, decimos, ¡ah, es cierto que el Señor me había dicho! Y lo recordamos ahí. Y algunos no lo recuerdan directamente. Pero nosotros nos comportamos muchas veces igual que estas mujeres, igual que estos discípulos. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 8, 31 y 32. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría los 3 días. Esto lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. El momento específico donde el Señor, fíjense que les dijo, primero, que iba a sufrir mucho. ¿Pasó sufrimiento el Señor Jesús? Sí. Después le dijo, sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes. Le hicieron un juicio totalmente ilegal, podríamos decir. No lo hicieron en el tiempo y forma como era en ese tiempo. Es como que hicieron todo un juicio y le dieron una condena y lo finiquitaron en una noche. Cuando normalmente eso ocurría durante varias semanas. Ahora, en los principales, ¿por qué? Porque se acercaba una fiesta importante. Entonces dijo, arreglemos esto acá porque nos arruina la fiesta que está por llegar. Y en una noche lo condenaron. Lo juzgaron, lo condenaron, lo humillaron. Pero el Señor les había dicho. Les dijo que lo iban a matar.
pero que resucitaría los 3 días. ¿Les dijo o no les dijo? Nosotros encontramos esto mismo en Mateo 16:21, que es el paralelo. Entonces el Señor se lo había anticipado, pero ellos lo olvidaron, ¿no? Como nosotros a veces nos olvidamos lo que el Señor nos anticipa, lo que el Señor nos dice que va a pasar, porque hasta subestimamos la situación, o tal vez quién nos está hablando. Él siempre quiere hablar a sus hijos. Amén. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Dios le quiere hablar. Hoy. Ahora le está hablando. Pero mañana también le quiere volver a hablar. Y así cada día de su vida el Señor le quiere hablar a usted. A usted. A lo profundo del corazón. A través de la palabra. Dios le quiere hablar. ¿Por qué? Porque su mayor anhelo es tener comunión. Es tener amistad profunda. Pero fíjense que nosotros encontramos un ejemplo muy claro. De hecho, a este personaje se lo conoce como el amigo de Dios. En Génesis capítulo 18, versículos 16 y 17, encontramos un momento bastante particular donde el Señor le anticipa a alguien lo que va a ocurrir. Génesis 18, 16 y 17, ¿qué dice? Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor le estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Hasta cuándo? Ahí ya. El Señor tenía un plan. Él dijo, bueno, ya llegó al colmo. ¿Qué lugar? Sodoma. Estaba por acontecer el juicio. Abraham lo acompañaba al Señor. Entonces el Señor dijo, si él es mi amigo, ¿se lo voy a ocultar? ¿Cómo le voy a ocultar a mi amigo? Y esta es la idea que encierra este pasaje. ¿Cómo yo le voy a ocultar a mi amigo o a mi amiga los planes que yo tengo? ¿Usted cree que Dios no le quiere hablar y le quiere contar cosas? Sí le quiere hablar. Pero vuelvo a repetir, a veces nosotros estamos demasiado ocupados. Estamos demasiado apresurados de salir de su presencia. Pero todo el tiempo el Señor nos quiere hablar. A veces lo hace a través de su palabra, pero a veces nos habla al corazón y nos dice cosas. Dios sigue hablando, hermano. Cuando usted escucha a alguien que dice, Dios me habló al corazón, es porque Dios habla a través de la palabra, pero hay veces que trae una palabra específica al corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere tener comunión y habla con aquellos que quieren tener comunión. Recuerda, vuelvo a repetir, yo creo que hace 3 semanas, 4 que vengo repitiendo o recordando el mismo pasaje. Recuerda Juan 15 cuando Él les habla a sus discípulos y les dice, ya no los puedo llamar siervos, yo les llamo amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no conoce lo que el dueño va a hacer, los planes del dueño, pero el amigo sí. Por eso dice, yo te quiero dar a conocer. Yo te quiero llevar a ese momento de amistad profunda porque te quiero seguir hablando. Te quiero hablar, te quiero mostrar cosas que van a acontecer, cosas que van a ocurrir en tu vida, a tu alrededor, con personas, con la iglesia. Pero somos nosotros quienes tenemos que entrar en esa relación de amistad. Cuando entramos en esa relación personal con el Señor, Él siempre nos hablará de sus planes. Nos hablará como quien habla con su amigo de lo que va a hacer. Y eso fue lo que ocurrió con sus discípulos. Y hoy Dios quiere seguir hablando. Amén. Pero Él quiere hablarnos no para que después nos olvidemos, sino que le demos importancia a lo que Él nos está a punto de decir. En esta mañana el Señor quiere que recuerdes la palabra. En esta mañana el Señor a algunos le va a decir, ¿te acordás el sueño que te di una vez? Allá, hace tiempo atrás, yo te di un sueño y te dije que te iba a usar y que ibas a ser de bendición. Algunos el Señor les dijo, yo te voy a usar con los niños.
Algunos el Señor les dijo, yo te voy a usar en alabanza. Algunos el Señor les dijo algo específico para ellos y se olvidaron. ¿Por qué? Porque a veces entramos en nuestra rutina, en nuestro diario vivir tan apresurado. Y hoy vivimos tiempos apresurados y nos olvidamos lo que el Señor nos habló. Por eso el Señor en esta mañana quiere que recordemos que Él tiene planes, pero recuerde que a veces nuestros planes quizás no son los planes de Él. Que tenemos que exponerlos a la luz de la palabra, exponernos en la presencia de Dios y tener la claridad de que lo que estamos haciendo es algo que viene de su presencia. A veces esos planes personales nos van a llevar a buscar en lugares equivocados, porque nos empecinamos, decimos, no, yo soy así, yo voy en esta dirección, que no es malo, y terminamos en un lugar errado. Y a veces podemos llegar a olvidar lo que Él nos habló, como le pasó a las mujeres y a los discípulos. No nos olvidemos de lo que el Señor nos habló. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ay, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor